El tema de hoy es un tema muy, pero muy interesante, como siempre, que tenemos para el programa Por tu Salud, que se llama la gastritis. ¿A quién no nos ha dado gastritis? ¿Cierto? La mayoría de las personas, por lo general, sufren de gastritis. Tenemos para esta charla tan interesante una persona muy especial, con mucho conocimiento, que se llama el doctor Rubén Carvajal, que es naturópata, homeópata, especialista en fitoterapia y genética. Doctor, buenas tardes. Bienvenidos al programa Por tu Salud. Ana, buenas tardes. Un placer para mí poder estar con ustedes. Muchas gracias, de verdad que sí, con ese tema tan interesante que es la gastritis, que usted nos va a dar esos tips y con todo su conocimiento, doctor. ¿Qué es la gastritis para todas las personas que están conectándose, que nos están viendo? ¿Qué es la gastritis? Cordial saludo para todos los que estén viendo esta transmisión. En medicina, toda palabra que termine en itis significa que hay una inflamación. Todo lo que termine en itis es inflamación. Y cuando hablamos de gastritis es una palabra compuesta que significa que la mucosa gástrica está inflamada. Entonces, es muy interesante que nosotros entendamos por qué se inflama. Hay muchas causas, pero yo, con el paso de los años que me he dedicado a estudiar fisiología digestiva, pues he encontrado que hay una causa principal por la que se produce esta lesión, esta inflamación de la mucosa gástrica. Claro que sí. ¿Y qué nos produce la gastritis, doctor? Muy bien. Lo primero que tenemos que entender es cómo es el estómago. El estómago podríamos compararlo a un saco que en su interior contiene una mucosa. Y esa mucosa básicamente tiene dos funciones. Tiene muchas funciones, pero las dos principales es producir un ácido que se llama ácido clorhídrico. También le dicen ácido hidroclórico. Es un ácido muy corrosivo. Cuando nosotros nos alimentamos, los alimentos llegan al estómago y luego el estómago comienza a producir ese ácido para hacer la trituración de los alimentos hasta que los alimentos queden en forma de yogur. A este yogur se le conoce como quimo. Entonces, cuando nosotros comemos, el estómago produce este ácido para iniciar la digestión. Este es, vamos a decir así, el evento correcto para que haya una correcta digestión. ¿Dónde está el error? ¿O dónde se comete el error? Hay que entender primero que el estómago, el cuerpo maneja varios tipos de pH. Y el pH estomacal es un pH extremadamente ácido, extremadamente corrosivo. Hay científicos que dicen que si uno sacara el ácido estomacal y lo guardara en un frasco y pusiera una puntilla de acero, el ácido estomacal, al pasar de los días, es capaz de corroer y de derretir una puntilla de acero. Si nosotros sacamos el ácido estomacal y lo ponemos en el suelo, daña el esmalte del suelo, porque es extremadamente corrosivo. En condiciones puras, el ácido estomacal puede tener un pH de -0, de -2. Entonces, es con este ácido que se trituran los alimentos que nosotros comemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos trasbocado, hemos vomitado alguna vez y vemos que básicamente nosotros tragamos entero? Suena fea la palabra, pero es la forma correcta de decirlo. Y cuando nosotros vomitamos, que alguna vez nos ha pasado, alguna vez en la vida nos ha pasado, nosotros vemos que la comida está casi entera. Ahora, comemos casi entero porque no masticamos y luego cuando salen los restos fecales, pues no salen alimentos enteros, sale, vamos a decir así, una crema ocre y este proceso lo ha hecho el ácido estomacal de la trituración de los alimentos. En el estómago, como en el resto del cuerpo, tenemos una temperatura aproximada de 37 grados. Entonces, cuando los alimentos llegan al estómago, esta comida debe ser, procesada con el ácido estomacal muy rápido porque si no se descompone, se fermentaría. Y entonces, ¿cuál es el error que cometemos los seres humanos? Si en el estómago tenemos, primero, una temperatura de 37 grados, punto número 2, un ácido estomacal
que nos interesa tenerlo puro, el error que se comete y por la que hoy en día muchos chicos jóvenes, y hoy en día es muy difícil que los chicos jóvenes no tengan gastritis. ¿Y cuál es el error? El error es que tomamos, antes de iniciar a comer, tomamos líquido con los alimentos, punto número 1, y punto número 2, ese líquido está frío. Entonces, cuando ese líquido frío llega al estómago, lo primero que el estómago va a hacer es intentar calentar ese líquido, porque ese líquido tiene que salir del estómago para poder pasar a la sangre. No puede pasar a 5 grados o a 7 grados o a los grados que esté hasta que no tenga 37 grados. Por lo tanto, lo primero que el cuerpo hará será intentar calentar ese líquido frío que tú has tomado, y entonces mientras caliente ese líquido se pierde energía. Quiere decir, el cuerpo tiene que calentar esta limonada, este jugo frío, esta agua fría, y esto retrasa el proceso digestivo. Punto número 1. ¿Cuál es el siguiente problema? El siguiente problema es que estando los alimentos puros, vamos a decir así, habiendo comido alimentos secos, pues el ácido estomacal, voy a poner un ejemplo. Supongamos que comimos 1 libra de alimento seco. ¿Qué podría ser? Pechuga de pollo, pues vamos a poner así, papas al vapor y ensalada, un ejemplo. Entonces, eso es un alimento seco. Quiere decir, entonces el estómago proporcionalmente diría, para este libro de comida que acaba de caer a este recipiente, tengo que segregar, ejemplo, 500 ml de líquido de ácido estomacal para triturarlo. Quiere decir, 500 por 500. Pero cuando ya hay limonada, cuando ya hay jugo, cuando hay agua fría en el estómago, entonces cuando el estómago comienza a segregar el ácido estomacal, la pureza del ácido deja de ser puro, ya no es un ácido puro, y por lo tanto no alcanza a hacer el proceso de trituración. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que el estómago tenga que producir mucho más ácido, y no solamente que tenga que producir mucho más ácido, sino que nosotros mientras estamos comiendo, seguimos tomando líquido. ¿Qué hacemos nosotros? Dañamos el ácido estomacal, y en vez de haber una correcta digestión, hay una fermentación. Esto en los primeros años de edad de vida, la adolescencia, la juventud, no se nota. ¿Por qué motivo? Porque tenemos la vesícula biliar que tiene bilis, que tiene un pH de 8.8, tenemos el páncreas que produce buen bicarbonato de 8.8, y cuando este fermento que sale del estómago se junta con la bilis y se junta con el bicarbonato del páncreas, entonces el paciente no siente molestia. Pero cuando nosotros al pasar de los años afectamos el hígado, afectamos el páncreas, se produce menos bilis, se produce menos bicarbonato, pues el paciente con los años va a comenzar a sentir acidez estomacal. ¿Qué le dice la abuela? ¿Qué le dice la abuela a la persona, o la nona, como decimos aquí en Santander? ¿Qué le dice al paciente, al nieto que tiene acidez estomacal muy fuerte? ¿Qué le dice? Tome agua con bicarbonato. ¿Por qué agua con bicarbonato? Porque tiene un fermento, y el agua con bicarbonato es alcalina. Por lo tanto, cuando llega al estómago, dice el paciente, dice, ay, qué bien, uy, esa agüita con bicarbonato me sentó muy bien, con bicarbonato y limón. Entonces, nosotros hemos creado un fermento por la forma errónea de tomar líquido con los alimentos, y entonces se ha descompuesto la comida, ha creado gases, ha creado alcohol, ha creado ácido acético, y entonces comenzamos a lastimar las paredes estomacales. Cuando pasamos 10, 15, 20 años haciendo el mismo problema, el páncreas ya no produce suficiente bicarbonato, el hígado ya no produce suficiente bilis, comienza el paciente a tener molestias digestivas. Las paredes estomacales se han comenzado a quemar con el tipo de alcohol del fermento que nosotros producimos, porque cuando tomamos agua, entonces no se trituran los alimentos, el saco está caliente a 37 grados, y esta comida se va a fermentar. Pasados los años, la pared estomacal se ha irritado, se ha inflamado, y ya no produce suficiente ácido estomacal. Y los síntomas que sentimos no son por producción de ácido estomacal, sino son por fermentación de la mala digestión que nosotros estamos ocasionando cuando tomamos líquido con los alimentos.
¿Cuál es el error que se comete? El error que se comete es que cuando ya tenemos una gastritis, que todavía no sabemos, que todavía no nos ha hecho una endoscopia, ¿cuál error cometemos? Las paredes estomacales están lastimadas, están inflamadas, y ahí comienza un proceso donde la pared estomacal no produce suficiente ácido. ¿Y cuál es el error que se comete? El error que se comete es que cuando usted comienza a sentir los primeros síntomas de gastritis, ya han pasado 15, 20 años, 12 años, 10 años, de un proceso irritativo, de un proceso fermentativo que lastimó la pared estomacal, y para solucionarlo tomamos unos medicamentos llamados inhibidores de la bomba de protones. No voy a mencionar, ustedes lo deben saber cuáles son estos medicamentos, no voy a mencionar los nombres para no entrar en conflictos con nadie, pero tomamos, entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? Los inhibidores de la bomba de protones. Lo que hace es inhibir para que la pared estomacal no produzca ácido. Entonces usted acaba de empeorar el problema porque para que haya digestión necesitamos ácido. Y el medicamento que usted tomó, que le produjo bienestar en su estómago, está inhibiendo que la pared produzca ácido. Por lo tanto, el tipo de fermentación irá en crecimiento y muchas veces cuando pasan los años, ya, vamos a decir así, el medicamento primario ya no funciona y ahora ya tiene que mandar uno más potente. Cuando llega un día en que ningún antiácido nos va a valer, y es ahí cuando el médico envía al gastro para que ordene una endoscopia para revisar qué es lo que pasa. Pues obvio, ¿en dónde dónde está lastimada la pared estomacal? Es muy sencillo, en la zona antral. ¿Cuál es la zona antral? La zona antral, voy a coger esta cinta para ilustrar, la zona antral es la zona más baja del estómago, ¿vale? Entonces, la zona más baja del estómago, y por eso casi toda gastritis, cuando aparece con una determinada por una endoscopia de gastritis crónica. Y ahora la pregunta es, ¿y qué quiere decir crónica? Crónica viene del griego cronos, que significa tiempo. Siempre que hay una palabra que tenga que ver con tiempo, aparece cronograma, cronómetro. Quiere decir que cuando aparece una gastritis crónica, está diciendo que usted tiene la pared lastimada, lo ha hecho que la ha lastimado por mucho tiempo y que ahora le molesta todo el tiempo. Eso es lo que quiere decir crónica. Entonces, tenemos pared lastimada, crónica en la zona antral. ¿Qué es la zona antral? La zona más baja. Ahora, la zona más baja del estómago es el antro y luego le sigue el cuerpo, divisiones del estómago, antro y cuerpo. Y normalmente las gastritis siempre se producen en el antro y en el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que la comida que he comido se ha fermentado y ha lastimado la pared estomacal de la zona más baja del estómago. Por lo tanto, tomar líquido con los alimentos. Ahora, si usted busca en páginas oficiales, usted puede buscar, por ejemplo, lo que dice la Clínica Mayo. La Clínica Mayo dice que tomar líquido con los alimentos no es lo que causa la gastritis. Eso dice la Clínica Mayo de Madrid. Y claro, ella dice que retrasa un poco la digestión. Bueno, pero es que en el proceso de retrasar la digestión es donde se produce la mala fermentación. Por lo tanto, no es el agua que usted toma, el líquido que usted toma, sino que esto retrasa la digestión, y al retrasarse la digestión y no haber suficiente ácido estomacal, hay una fermentación de los alimentos. Por eso casi toda persona que tenga gastritis en la edad temprana será una persona delgada, pálida, irritable. Y tener la mucosa lastimada hace que nosotros comencemos a tener más inconvenientes. Yo tengo en YouTube, tengo unos videos grabados donde explico cómo la causa del colon irritable es la gastritis. Y si yo vivo tomando líquido con los alimentos, muchas personas adultas cuando me consultan y me dicen que tienen problemas de gastritis que no se les quita con nada, lo primero que yo le digo es, ¿usted toma líquido con los alimentos? Y dice, sí. Yo le digo, bueno, pues si usted quiere mejorar, haga esto. Durante 3 días, coma seco. Eso sí, usted se levanta, se toma su vaso de agua. No voy a dar medidas de agua porque no se debe hacer. Hay personas, para mi parecer,
que son imprudentes y dicen por las redes sociales, dicen, usted debe tomar 2 litros de agua. Otros dicen, no, usted debe pesarse y de acuerdo al peso. Yo no digo ninguna de estas. No soy yo quien para decirlo. ¿Por qué motivo? Porque resulta que nosotros no sabemos si un paciente tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia pulmonar, y no importa lo que pese este paciente, su médico, su especialista le dirá, no consuma mucha agua. La persona hipertensa no debe tomar mucha agua. Entonces, si el paciente hipertenso se pone a calcular y dice, yo peso 80 kilos y lo divide y dice, no, me tengo que tomar 16 vasos de agua, no va a controlar la presión arterial. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay presión arterial alta, cuando está la hipertensión, están implicados los riñones allí. Y si los riñones no eliminan el líquido de acuerdo a lo que ingerimos, se van a llenar, vamos a decir así, las venas y las arterias, el sistema circulatorio se va a llenar de agua y la presión se va a subir y no va a haber quien pueda controlar la presión arterial. Por lo tanto, yo no aconsejo cuánta agua debe tomar. Lo que sí le digo es que cualquier ser humano debe hidratarse de forma correcta, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las patologías, de acuerdo a la historia clínica. Es su médico especialista el que le debe decir cuánta agua debe tomar por día, de acuerdo a lo que usted padezca. Por lo tanto, yo no voy a decir cuánta agua, pero es muy cierto que al levantarnos debemos tomar agua. Y luego... ¿sí? Perdón un momentico, una pregunta. Y en ese orden de ideas, en cuanto al líquido con la comida, por ejemplo, si también hacemos sopita y seco, ¿ahí está mal también? O sea, si comemos sopa, ¿no comemos seco o cómo es ahí? Ya, pues la verdad es que nosotros tenemos malas costumbres, pues porque, como usted dice, las sopitas o los calditos llevan la sustancia de grasa de origen animal y pues a nosotros nos gusta porque es que es muy deliciosa. El colombiano que no haga eso, pues no es colombiano. Entonces, en la etapa inicial, quiere decir cuando estamos jóvenes, cuando no tenemos gastritis, pues no se va a notar el daño que haga esto. Pero la verdad es que usted obliga, cuando usted toma caldo, cuando usted toma sopa, obliga a su estómago a producir mucho más ácido estomacal. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de una persona que tiene taxi trabajando. Si usted tiene un taxi trabajando y el taxi trabaja 12 horas, vamos a decir así, la vida útil de ese taxi se alarga. Pero si usted tiene un taxi y lo pone a trabajar 24 horas, la vida de ese taxi se reduce, la vida útil del taxi. Nosotros nacimos, nosotros no sabemos y nos equivocamos muchas veces con pensar que esto es como un tubo de aguas negras que yo le hago y aguas negras y ya está. Esos son errores muy graves que nosotros cometemos, porque nuestro cuerpo está diseñado divinamente para que nosotros tengamos una vida útil. Vamos a decir así, cuando la ingeniería produce un bombillo, ellos saben cuántos encendidos va a aguantar ese bombillo. Y el estómago viene para vivir, vamos a poner 120 años, pero en la forma en que usted lo lastime, en la forma en que usted lo haga trabajar más horas por día, se le va reduciendo la vida útil y lo va enfermando y lo va lastimando. Y ahí es el motivo para mí, la mamá de muchas enfermedades es tener mala nutrición, porque cuando el paciente no se alimenta bien, entonces usted encuentra hoy en día que la gente le da esguinces, hernias, artrosis, y comienza usted a notar que se le cayó el suelo pélvico, que se le cayó la vejiga, que se le cayó el útero, que tiene un prolapso rectal. ¿Por qué? Porque nosotros no nos alimentamos, nosotros estamos en desnutrición. Cuando nosotros tenemos gastritis estamos en desnutrición. Y por otro lado, en el estómago se produce algo que se llama el factor intrínseco, y es con el factor intrínseco que se metaboliza la vitamina B12. Y cuando yo no tengo un estómago sano, una buena producción de ácido estomacal, y cuando yo tomo inhibidores de la bomba de protones, no se produce ácido estomacal y por lo tanto tendré deficiencia de vitamina B12, y por eso hoy mucha gente tiene anemia, le salen los valores de los glóbulos rojos, la distribución de eritrocitaria de los glóbulos rojos, unos están más grandes, otros están más chicos. ¿Por qué? Porque tenemos anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque lastimamos el estómago y ahora no producimos la vitamina más importante para el cuerpo, que es la vitamina B12. Ahí comienzan a tener problemas emocionales.
problemas de falta de fuerza, de falta de energía, de mucho decaimiento, de caída del cabello y muchas cosas más asociadas a qué? A un daño en el estomacal que estamos ocasionando. Por lo tanto, mi consejo es no tomar sopas ni tomar caldos de forma regular. No quiere decir que usted un día se reunió con la familia, hizo un sancochito, aquí hablando a lo colombiano, o usted hizo una sopa y se la comió, pero que no sea en el diario vivir. En el diario vivir se debe tomar agua y comer comida seca. Esa es la forma para que los pacientes no tengan problemas de gastritis. Y la diferencia de tiempo para tomar el líquido, de almuerzo a las 12, entonces lo debo tomar antes, después, ¿cuánto Muy tiempo? buena pregunta. Si usted consume líquido con los alimentos, antes de los alimentos o con los alimentos o después de los alimentos, muy cerca, pues usted va a dañar el ácido estomacal y al dañar el ácido estomacal no se va a hacer una correcta digestión y usted va a tener gastritis. Por lo tanto, nosotros nos levantamos, vamos a decir un colombiano promedio se levanta, debe tomar agua, media hora después debe volver a tomar agüita, digamos, no voy a decir cuánta, pero digamos como en el caso mío, yo me tomo un vaso de agua, luego a la media hora me tomo otro vaso de agua, y esto lo hago entre las 6 y las 7. Entre las 7 y las 8 no tomamos líquido porque necesitamos que el estómago esté vacío para que lleguen los alimentos secos y entonces el cuerpo produzca ácido y haya una correcta digestión. Entonces debo esperar una hora para que los alimentos sean empapados con ácido estomacal, con el ácido clorhídrico, ya haya un quimo y a partir de ahí, de la hora y media, dicen algunos científicos, sería lo correcto tomar agua después de los alimentos y seguir tomando agua hasta las 11 de la mañana y a las 11 no tomar más para que a las 12 podamos almorzar y a la 1:30 volver a tomar agua hasta las 3 o 4 para que no tengamos problemas de tener que levantarnos a orinar en la noche. Ah, súper, doctor. Vea todo lo que estamos aprendiendo esta tarde, esta noche. Muy bien. Y esto, ¿qué más tips nos tienes para esto, doctor? Vale, Para sí, evitar esta molestia tan terrible que es la gastritis. vale, muy bien. Eso está muy bien que me haya preguntado eso, porque muchas veces cuando nosotros estamos haciendo una exposición, pues presentamos el problema, pero no presentamos la solución. Ajá. Al no presentar la solución, el oyente, el que está viendo el programa, dice, pero bueno, sí, ya sabemos y muy bien que ya ahora sabemos que no debemos tomar líquido con los alimentos, pero si yo ya tengo la gastritis, ¿qué hago? Bueno, pues debes entender que la pared estomacal está lastimada. Entonces, si la pared estomacal está lastimada, el mejor consejo no es tomar bebidas calientes, como el café, como los té, todas estas cosas, el chocolate, estas bebidas lastiman más la pared estomacal. Punto número uno. Punto número dos, no se debe tomar agua fría, porque cuando usted toma agua fría, el estómago tiene que detener esa agua en el estómago y comenzar a hacer un proceso termostático para calentar esa agua y esa agua va a durar mucho en el estómago y eso le puede a usted, vamos a decir así, contrarrestar los beneficios que tiene que tener el estómago para hacer un proceso digestivo correcto. Por lo tanto, agua fría no se debe tomar, se debe tomar agua, como se diría en España, agua del tiempo. Entonces tomamos agua del tiempo antes de las comidas. Ahora, si la persona ya tiene debemos entender que la pared estomacal está lastimada y podríamos compararla a un quemonazo, cuando yo me he quemado. Entonces, cuando yo me he quemado es lo mismo a cuando tenemos la pared lastimada. A ver, cuando usted se quema, yo le pregunto, cuando usted se quema, ¿usted piensa en ponerle tinto acá para que se le pase el dolor? No, claro que no, claro Es que no. lo primero que usted piensa cuando usted se quema? Pues ponerle agua, ir y meter el brazo en agua. Entonces, consejero para la gastritis es el agua, pero yo no voy a decir qué cantidad. Ahora, hay personas que ya tienen molestia estomacal y se han visto beneficiados con una leche que se prepara. Y yo les, si gusta y me lo permite, señora Ana, yo quiero enseñarles cómo se hace esa leche, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, esa leche se prepara de la siguiente manera. Usted coge 1 litro de agua y parte de ese litro lo echa en la licuadora y vas a coger 3 cucharadas de linaza
y 3 cucharadas de avena, ¿vale? 3 de linaza, 3 de avena. Ha vaciado parte de su litro en la licuadora, ¿vale? Es bueno que ponga poquita agua para que la licuadora triture bastante la linaza, y esta bebida tiene muchos beneficios, pero tiene muchos beneficios porque la linaza es la semilla que más omega 3 contiene, y por lo tanto, cuando tomamos omega 3 de la linaza, entonces la linaza desinflama, así que ya tenemos el primer efecto antiinflamatorio. El mejor antiinflamatorio del mundo es el omega 3. Y luego el omega 3 limpia las arterias, baja el colesterol. Por lo tanto, al tomar esta bebida, estamos tomando una bebida divina para el cuerpo. Y la avena tranquiliza el sistema nervioso. Entonces, la persona como que está... Entonces, cuando usted tenga molestia estomacal, en vez de tomarse un medicamento que va a inhibir la producción de ácido estomacal, lo mejor es que tome una bebida que le ayude a curar esa intestinal. ¿Cómo se hace? Se licúa muy bien y luego se cuela, y esa bebida se puede colocar, se junta al agua que nos había quedado. Ya tenemos como una leche hecha de hojuelas de avena o de copos de avena con linaza. Ahí ya tenemos una bebida riquísima al paladar, como un suerito, como algo bien delicioso, y podemos colocarlo en la nevera, y cuando tengamos molestia estomacal, servimos en un pocillo tintero, medio pocillo, y comenzamos y lo ponemos en la boca y lo comenzamos a calentar en la boca, y vamos poco a poco, vamos tomándolo, y va a ver cómo esto le va a quitar esa molestia gástrica que usted tiene, esa hiperacidez, ese quemazo que usted tiene en el estómago, se va a ver mitigada con la leche de linaza con avena. Es prodigiosa, y mucha gente dejan de tomar líquido con los alimentos, toman agua en las horas correctas, no toman licor, porque el licor es un desencadenante de que nosotros tengamos gastritis y que no se produzca ácido estomacal, y por eso toda persona que toma licor con los años tiene una gastritis muy severa y tiene problemas emocionales y tiene problemas con el colon. Por lo tanto, debemos dejar de tomar líquido con los alimentos, y el que ya tiene gastritis, aprovechar esta bebida maravillosa, que la puede dejar en la nevera y luego calentarla un poquito antes de ponerla en el estómago, y va a ver que su molestia estomacal le pasa. Y hay otra cosa que yo practico con algunos pacientes, y es que cuando tienen esa acidez fuerte en el estómago, cogen y muerden zanahoria, la mastican y se pasan el zumo de la zanahoria, pero no se consume la fibra la eliminan. Y eso de la zanahoria quita la molestia estomacal. Es una cosa pero prodigiosa para los seres humanos, para aliviar la molestia estomacal. Lo que no recomiendo para, para mitigar la gastritis es el bicarbonato, porque el bicarbonato es un antiácido y el estómago tiene que estar ácido. Por lo tanto, no debemos tomar bicarbonato para mitigar. Que lo hagamos una vez no pasa nada, que lo hagamos 2 veces no pasa nada, pero que no sea una costumbre, porque tarde que temprano ya no habrá bicarbonato que valga, ya no habrá ningún medicamento que valga, y usted tendrá que... ahora, cuando nosotros dañamos la pared estomacal, tenemos otro problema, porque yo les dije a ustedes que el ácido estomacal cumple una función de triturar los alimentos, pero no les dije la segunda función, y la segunda función es protección. Cuando usted come una comida, muchas veces sin lavarse las manos, eh, comemos virus, comemos microbios, y cuando ese microbio llega al estómago, el ácido estomacal lo mata. Pero cuando yo tengo las paredes lastimadas o tomo medicamentos para inhibir esa producción de ácido, los bichos llegan al estómago y se reproducen en el estómago en un ambiente apropiado, porque hay fermento, y por eso muchos pacientes después del tiempo comienzan a tener desarrollada la bacteria Helicobacter pylori. Y entonces viene el tratamiento con antibióticos que mata la bacteria, pero que no cura la gastritis, y con el tiempo volverá a tener Helicobacter pylori. Así que espero un saludo muy especial para Silvia Juliana Betancourt, que nos está escribiendo, que excelente programa, pero alguien también me está escribiendo que le hace daño la avena. En este caso de la avena que le hace daño, ¿se puede solita la linaza? La avena le hace daño a ciertos seres humanos porque tienen problemas con el gluten, y la avena contiene gluten. Para esto yo le recomendaría a este paciente que busque una avena sin gluten, ¿vale? Y entonces merme la cantidad de avena, pues digamos como que solo le eche, a 1 litro le eche solo 1 cucharada de avena, y vaya
vaya experimentando, ¿vale? Doctor, se nos está agotando el tiempo. Una frase que nos deje usted para todo este programa tan importante que es el programa Por tu Salud. Entonces, ¿qué frase nos deja? La frase que les dejo es, el que no gasta dinero en su salud, gastará dinero en la enfermedad. Señor les bendiga, que pasen buena tarde. Doctor, muchas gracias. Y es mejor prevenir que curar, ¿cierto? Eso sobre todo. Sí. Doctor, Venga, muchas gracias. De encantado. verdad, agradecidos, un agradecimiento muy especial para usted por este programa. Muchas gracias. Encantado.